Hola, en este nuevo video vamos a ver cómo exportar nuestros datos en Excel, específicamente en cada listado de nuestros módulos que hemos estado implementando. Entonces voy a empezar a instalar la librería, la cual nos va a ayudar a poder exportar a un Excel. Entonces voy a ir a mi capa de infraestructura, voy a agregar aquí clic derecho, Manage Nugget Package, y en este caso vamos a usar la librería Closed XML, que es la que vemos aquí primero. Vamos a instalar esta versión, le damos OK y aceptamos. Ya tenemos instalado esta librería, entonces ya podemos usarla. Y voy a emplear aquí unas interfaces, primero en mi capa de infraestructura, específicamente para poder aplicar este método de poder hacer la exportación. Voy a agregar una nueva carpeta, un nuevo folder, voy a llamarlo como File Excel. Entonces damos aquí agregar nueva clase, voy a seleccionar interfase o interfaz, voy a ponerle generate Excel y aquí voy a agregar mi clase pública y aquí vamos a tener un método que va a recibir dos parámetros. Uno va a ser para la colección de datos de tipo enumerable y otro que va a ser una lista de objetos table columns, ¿okay? Que va a ser personalizada esta clase. Entonces voy a poner aquí memory string, que me va a devolver un memory string. Okay. Voy a poner un generate to Excel, generación a Excel, y voy a hacerlo genérico también. Esto sería aquí, perdón. Y aquí vamos a recibir los dos argumentos que les indiqué, un enumerable de tipo genérico llamado data y otro para nuestro listado, en este caso de los table columns, porque yo voy a hacer este método genérico porque también quiero exportar no solo un módulo sino varios. Voy a poner como columns o columnas de esta manera, voy a ponerle columns así de esta manera. Y esta clase no existe todavía, entonces voy a crear esta clase, voy a crearlo en mi capa de utilities, en static, voy a agregar una clase table columns y esta va a contener solamente dos propiedades. Una va a ser para nuestro label en sí de nuestra columna que se va a exportar, public string, vamos a ponerle label, y otra para la propiedad en sí que quiero exportar. Ya van a ver para qué lo vamos a usar. Voy a ponerle property name, quitamos y ordenamos usos. Entonces regresamos a la interfaz y aquí vamos a importar este using de static. Vamos a quitar los using innecesarios y listo, ya tenemos nuestra interfaz incorporada. Ahora vamos a implementar este método. Voy a irme aquí a crear una nueva clase llamada generate Excel y sabemos que vamos a implementar nuestra interfaz y generate Excel. Vamos a ponerlo pública y vamos a implementar la interfaz. ¿Qué necesitamos aquí? Vamos a poner todo el proceso para poder hacer la exportación y la construcción de mi archivo Excel. Ok, entonces voy a poner aquí un objeto de XL Workbook para poder almacenar el libro de Excel. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner un Workbook New XL Workbook. Voy a agregar una nueva hoja de trabajo. Vamos a ponerle aquí var worksheet, hacer igual a workbook, que es nuestro nuevo objeto para poder almacenar este libro. Voy a ponerlo worksheets, vamos a decir aquí worksheets.add y vamos a agregar una hoja llamada, en este caso voy a ponerle lista
Ok, solamente el listado como nombre principal. Luego voy a escribir los encabezados de mis columnas. Entonces voy a iterar esto y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner aquí un int inicializando en 0 y vamos a ir contando donde sea menor a mis columns que yo le esté pasando. Voy a poner columns.count y más. Luego vamos a establecer el valor del encabezado de la columna en la celda correspondiente. Voy a poner worksheet, que es nuestra propiedad de nuestra hoja, aquí arriba. Voy a poner aquí .cell y vamos a ir escribiendo aquí nuestros encabezados. Por ejemplo, yo voy a decir aquí 1, y vamos a poner la variable i más 1, donde vamos a aplicar en nuestro value que vamos a obtener. Va a ser igual a ¿qué? A nuestra columna, en donde sea igual a nuestro label. Listo. Y vamos a escribir datos de la fila. En este caso voy a usar una nueva variable llamada row index igual a 2, para que empiece de la fila 2. Entonces vamos a hacer un for each. En este caso, ¿de qué? De nuestro, vamos a poner var item de nuestra data. Y dentro de este for each vamos a aplicar otro for, otra iteración, donde i sea igual a 0 también y sea menor a .columns, .count, punto y coma y más. Y dentro de ese for voy a obtener el valor ya de la propiedad correspondiente al nombre de la propiedad especificado en el table column. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner var property value, va a ser igual al de tipo de, en este caso tiene que ser un genérico porque no sabemos qué propiedades estamos recibiendo, y voy a poner el método getProperty para poder obtener de mi columna columns en este caso, y voy a acceder al property name, que es mi propiedad. Vamos a ponerlo así para que acepte nulos, y vamos a ponerlo aquí .value, o obtener el valor, mejor dicho, getValue de nuestro item, que es el que se está iterando, y finalmente pongo un toString de esta manera. Aquí nos está saliendo una advertencia de que no puede ser nulo aquí, entonces vamos a ponerlo de esta manera, y aquí también antes del punto. Listo, se borró esto, y debajo voy a establecer ya el valor de la celda, de la fila actual y la columna correspondiente. Entonces voy a usar este valor o este objeto worksheet.cell, donde el row index va a enviarse como parámetro aquí, row index, nuestra variable i más 1.value, y va a ser igual a ¿qué? A nuestro property value, que ya va a contener las propiedades o el nombre de mis propiedades de cada columna. ¿Ok? Entonces debajo del for voy a ir aumentando este row index. Entonces puedo aplicar el row index más. Luego de ello voy a guardar ya en sí el libro de Excel en nuestro memory string. Voy a hacerlo aquí con una variable objeto, var string new memory string, sería memory string, y vamos a guardar nuestro libro o nuestra hoja de Excel. Voy a poner workbook, save as, y guardamos nuestro string. Entonces debajo de esto vamos a restablecer la posición del memory string al principio para permitir su lectura de esta manera. Voy a decir aquí string.position igual a 0. Finalmente vamos a devolver el memory string que contiene ya todo el libro de Excel generado con un return string. Quitamos y ordenamos los usos, formateamos un poco esto y listo. Así quedaría de esta manera nuestra implementación para poder generar nuestro libro de Excel mediante la data de manera genérica y nuestras columnas de manera genérica que yo le esté pasando en ese momento, porque vamos a leer nuestras propiedades de cada columna y de cada propiedad. Vamos a ver cómo es que se va a implementar, y lo que tengo que hacer ahora es ir a inyectar estos servicios. Voy a ir aquí a mi carpeta extensions y debajo de este servicio voy a poner un service.get
add tracing. Ok, implementamos la interfaz aquí y generate Excel y su implementación generate Excel. Listo, ya tenemos inyectado el servicio de esta nueva interfaz y su implementación. Entonces lo que quiero hacer ahora es a generar nuestra interfaz y método que va a consumir este método genérico. Ok, entonces voy a ir a mi application, en mi carpeta de interfaces voy a agregar una nueva interfaz, interface, y le voy a dar como nombre y generate Excel application. Vamos a hacerlo pública. Y aquí voy a definir un método también con dos parámetros. Uno va a ser para la colección de datos también de tipo genérico, de un enumerable, y una lista de tuplas en este caso, tanto de un column name como el property name, que es lo que va a esperar nuestro método que hemos incorporado ahora. Estas tuplas son estructuras que permiten agrupar varios valores relacionados, y en este caso cada tupla va a contener un nombre de columna y el nombre de la propiedad que va a estar relacionada a esta columna. Y este método finalmente va a devolver un arreglo de bytes que va a representar el archivo de Excel generado. Entonces voy a definirlo aquí como byte. Voy a ponerle generate to Excel. Va a ser genérico de un enumerable, en este caso genérico también, data. Y en este caso vamos a pasarle una lista de tuplas que va a recibir un string, el column name, y otro string para nuestro property name, de esta manera. Y vamos a ponerle como nombre de nuestra variable columnas o columns también. Quitamos y ordenamos los usos. Vamos a implementar este método. Voy a hacerlo aquí en nuestro service. Voy a agregar clic derecho, agregar nueva clase, generate Excel application, add. Voy a ponerle aquí public. Esto va a instanciar de la nueva interfaz, generate Excel application. Vamos a implementar la interfaz. Vamos a poner aquí la propiedad read only. Llamamos a nuestra interfaz de nuestra infraestructura llamada generate Excel. Aquí está. Y vamos a ponerle como nombre generate Excel para poder hacer referencia a esta interfaz. Sabemos que tenemos que inyectarlo. Vamos a agregar este parámetro al constructor. Lo que quiero hacer es primero obtener las columnas completas con sus propiedades correspondientes. Entonces para ello voy a ayudarme también a crear unos helpers para poder obtener estas columnas, que van a ser genéricas. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí a mi carpeta static dentro de mi capa utilities. Voy a agregar una nueva clase. Voy a llamarle como Excel column names. Listo, voy a hacerlo pública. Y aquí voy a crear un método estático, public static list. ¿De qué? De nuestros table columns, para obtener la columna y su propiedad. Get columns. Voy a ponerle como nombre de método y va a recibir un enumerable, en este caso la tupla, que va a ser un string de column name y otro string para el property name. Ok, vamos a ponerle columns properties y creamos nuestro método. Entonces aquí vamos a crear una nueva instancia de la lista para poder almacenar las columnas. Voy a hacerlo de la siguiente manera: var columns igual new list table columns. Aquí debajo vamos a recorrer cada tupla en la colección de las columnas y propiedades. Vamos a poner un for each, donde voy a hacer aquí de la siguiente manera. Voy a poner un var de mi tupla, o representando mi tupla column name y property name.
de, en este caso, in columns property. Listo. Entonces debajo voy a crear también una nueva instancia de nuestro table column. Var column en singular, new table column. Abrimos y cerramos llave. Y voy a establecer aquí el nombre de la columna en base al valor del column name de la tupla. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner un label igual a, en este caso va a ser mi column name, mi nombre de columna. Y el property name va a representar nuestro property name de nuestra tupla que vamos a recibir. Y finalmente vamos a agregar la columna a la lista de columnas como tal. Columns.add column. Y finalmente ya nos queda simplemente devolver la lista de columnas ya generadas. Return columns. Quitamos y ordenamos los usos. Y listo. Vean que ya tengo la obtención o el método para poder obtener mis columnas según la tupla de propiedades que yo le envíe, que es una lista finalmente. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a agregar de aquí debajo de este método una nueva región. Vamos a poner una región aquí como comentario. Y voy a poner primero, vamos a poner y a definir las columnas para poder exportar mis categorías. Voy a ponerle columns categories. Y debajo vamos a cerrar esto en region. Y dentro voy a definir mi método para poder obtener las columnas específicamente de mi categoría. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner un public static. Vamos a ponerle una lista porque en realidad son varias columnas y propiedades. Por eso lo defino como tupla. Voy a poner aquí un string column name y un string para mi property name. Y como nombre vamos a ponerle get columns categories. Y aquí adentro voy a crear una nueva lista de tuplas que ya va a almacenar las columnas y propiedades correspondientes a mis categorías. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aplicar aquí un var columns properties y voy a definir una nueva lista de tuplas. String column name y string property name. Entonces aquí lo que voy a hacer es abrir y cerrar llaves. Y vamos a definir una tupla con el nombre de columna y propiedad correspondiente. La primera va a ser que quiero que se imprima como columna en mi Excel. Voy a aplicarle como nombre, tal cual, nombre, que va a representar mi categoría. Pero sabemos que mi propiedad como tal es name. Es así como nosotros lo declaramos en nuestro DTO. Igual para la descripción quiero que se muestre como descripción, con tilde así como yo desee en realidad. Pero sabemos que el property name es description. Ok. Sabemos también que para la fecha de creación, voy a ponerle así, fecha de creación, como yo quiero que se exporte en mi Excel. Y sabemos también de que mi propiedad es audit create date. Finalmente también quiero exportar el estado de dicha categoría. En la columna quiero que se muestre como estado. Pero sabemos que mi propiedad es state category en este caso para poder exportar la descripción de cada estado. Y finalmente vamos a devolver esta misma lista de tuplas que ya va a contener las columnas y propiedades. Vamos a simplemente hacer un return columns properties y este sería mi método para obtener las columnas específicamente de mis categorías. Finalmente lo que voy a hacer es incorporar mi método. Regresamos a nuestra interfaz. Aquí vamos a implementar ya este método generate2Excel. Aquí vamos a obtener las columnas completas, como les comentaba ya, de sus propiedades correspondientes. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Var Excel columns. Columns name o column nada más. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a llamar a mi clase Excel column names, que se encuentra en la capa utilities. Y vamos a ejecutar el método getColumns. ¿Qué le vamos a pasar? Sabemos que recibe una tupla, mira, una lista de tuplas. Entonces yo le voy a pasar mi columns. Ok. Y aquí debajo voy a crear una variable llamada memory string excel. Y va a ser igual a ¿qué? A mi generate excel. Y vamos a llamar al método que se encuentra en mi infraestructura. Generate to Excel. Que recibe tanto la data
como las tuplas, ¿no? Que es un listado también. Entonces ya debajo ya nos queda nada más convertir el memory string en un arreglo de bytes. Ok, voy a hacer de la siguiente manera: var file bytes va a ser igual al memory string excel.toArray. ok, finalmente retornamos este file bytes. Listo, ya tengo entonces también incorporado mi método en mi capa de application. Llama tanto a mis columns names, a la generación de Excel en mi infraestructura, y devolvemos un file de bytes. Ok, entonces lo que queda también es inyectar ya. Vamos a quitar y ordenar usos en esta clase. Y listo. A nuestra carpeta de extensions. Y voy a inyectar aquí debajo. Voy a poner service.addscope. Vamos a pasar mi interfaz y la implementación, y generate Excel application y generate Excel application. Listo. Cortamos y quiero pegarlo aquí al inicio nada más, debajo de esto. Y aquí tenemos nuestra implementación de nuestro servicio. Entonces finalmente lo que quiero hacer es ir a nuestro controller, en este caso de categoría, y voy a agregar aquí una pequeña validación. Lo que voy a decir aquí es, debajo de nuestro var response, vamos a aplicar el if, y nosotros tenemos una propiedad para poder verificar si se solicita la descarga del archivo de Excel. Voy a poner un if, vamos a ponerlo aquí, va a ser de tipo bool, de mi filters.download. Esta propiedad es la que vamos a usar para definir de que es el usuario o el cliente quiere hacer la descarga. Vamos a ponerle signo de interrogación o de admiración para que nos quite los nulos, y vamos a obtener aquí los nombres de las columnas para el archivo de Excel. Vamos a hacerlo con el callbar column names, y sabemos que tenemos que llamar al método excel column names punto, y vamos a obtener las columnas, en este caso de mis categorías. Debajo voy a generar ya el archivo de Excel utilizando los datos de esta respuesta de mi column names. Voy a poner un var file bytes igual. Vamos a ejecutar aquí me olvidé importar aquí es nuestro application, y generate Excel application de esta manera, control punto, y agregamos al constructor este nuevo parámetro y ya lo puedo usar. Entonces hacemos uso de esta propiedad generate Excel application punto, llamamos al método generate to Excel, que recibe de nuestro response, va a recibir la data de mi respuesta de listado, porque es lo que quiero yo exportar, y también mis column names, qué columnas y qué propiedades voy a exportar. Vemos que aquí se está quejando este método porque recibe o espera un enumerable. Sin embargo, aquí nuestra data, la respuesta es diferente. Si nos vamos aquí a nuestro list category, vemos que responde no un enumerable, sino una base entity response específica. En los siguientes videos vamos a cambiar esta estructura y vamos a también devolver un enumerable, pero esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces aquí lo que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, ir aquí, copiar esta base entity response, y vamos a ir al método generate to Excel, que se encuentra en la application. Vamos a poner aquí y generate Excel application, y no voy a recibir un enumerable sino un base entity response que se encuentra en este directorio, en este namespace. Y voy a ir a la implementación también, a los services de mi capa application, y aquí también voy a cambiar el enumerable por el base entity response. Aplicamos control clic, y en la interfaz de mi infraestructura que se encuentra en esta carpeta, vamos a cambiar el enumerable por el base entity response, y la implementación también va a hacer falta cambiar esto, y listo. Aquí tendríamos que acceder al punto items y ponemos un signo de admiración para permitir los nulos, y de esta manera se corrige de manera correcta. En los siguientes videos vamos a dejarlo como estaba con un enumerable, pero luego también vamos a cambiar aquí a nuestro método de listado para que devuelva un enumerable. Entonces de momento va a funcionar de manera correcta también. Vamos a poner un signo de admiración aquí para que se corrija.
Y finalmente lo que quiero hacer es retornar solamente un return. Voy a poner un file aquí. Entonces voy a pasarle aquí en mi file bytes. Y en este caso el formato o el content type en Excel. Voy a definir aquí en mi capa de utilities. Voy a agregar una nueva clase. Y voy a ponerle como content type. Vamos a ponerle público. Y voy a crear una constante. Voy a ponerle public const string content type Excel. De esta manera. Y el string va a ser este de aquí, que yo lo voy a dejar en la descripción de este video. Ok, vamos a poner aquí. Copiamos, pegamos y vamos a remover los using innecesarios. Regresamos aquí. Voy a poner aquí entonces el content type, que es mi clase que acabo de crear, punto content type Excel. Este content type viene de los utilities, ¿okay? Que representa el formato que yo quiero descargar. Entonces regresamos aquí. Esto ya debería estar funcionando. Vamos a probarlo ahora. Tenemos que comentar este authorize para poder ejecutar de manera correcta. Vamos al Postman y vamos a ejecutar esto. Esa es la URI, ok. Tenemos el método del endpoint category. Vemos que aquí le estoy enviando un query params con el don't true. Sin embargo, es un método get. Voy a cambiar esto. Voy a cambiarlo por un get. Ok. Y voy a ponerle aquí un from query para poder permitir el query params. Ok. Esto ya lo habíamos hecho en nuestro controller de proveedor. Que ven aquí, ya lo habíamos hecho, pero para el categorías no estaba. Simplemente lo vamos a hacer esos cambios, http get y el from query. Ahora sí, ejecutamos. Vamos a ir al Postman. Voy a ejecutar ahora sí, es un método get. Le estoy enviando por query params la propiedad onload igual a true. Y vamos a ejecutar de este lado, vamos a desglosar esta de aquí. Y vamos a poner send and download. ¿Okay? Vamos a poner aquí clic. Entramos aquí, vamos a ver qué me trae este método. Y vemos que me trae las 4 columnas del nombre, la descripción, la fecha de creación con sus propiedades que quiero exportar. Estas propiedades representan mis DTOs. Ok, vamos a ver aquí en mi DTOs de mi capa application de category exactamente. Category response DTO, y estas son las propiedades que yo necesito especificar. Como pueden ver, yo estoy exportando el name, la descripción, la fecha de creación y el estado categoría. Sin embargo, como columnas en mi Excel quiero que me muestre el nombre, la descripción, la fecha de creación y estado. En este caso está en mayúsculas y con tilde y como quiero que se muestre realmente. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Damos siguiente. Acá me retorna un bytes de esta manera. Continuamos. Vemos que se abre la bandeja de descargas con un nombre, en este caso response.xlsx, que es el formato Excel. Guardamos. Y vemos en la bandeja de descargas, abrimos el archivo Excel que ya lo tenemos y ya contiene las columnas como yo lo he especificado. Estos son los títulos. ¿Por qué no hay valores? Porque no hay data. Vamos a registrar uno nuevo aquí desde nuestro método o nuestro endpoint de registrar. Por ejemplo, puedo poner nueva categoría, la descripción, nueva categoría y el estado 1. Vamos a ejecutar. Se registró correctamente. Voy a proceder a cerrar este Excel. No guardamos. Y voy a ejecutar nuevamente este endpoint. Ok. Vamos a dar send and download. Damos continuar. Descargamos, guardar. Lo reemplazamos porque ya existe esto de aquí. Le damos sí. Vamos a la bandeja de descargas. Este es el nuevo Excel que se ha generado y ya tenemos la data correspondiente que hemos exportado. Tenemos el nombre, la descripción, la fecha de creación y el estado. ¿Okay? De manera correcta. Y este método, todo este proceso y escenario que hemos creado para poder exportar en un Excel,
nos va a servir para cualquier tipo de listado. Vamos a exportar ahora y hacer el ejemplo para el listado de proveedores. Lo que voy a hacer es ir aquí al Get Columns Category, vamos a dar control clic, que se encuentra, vamos a cerrar esto, se encuentra en la capa Utilities, en el Excel Column Names, que es la clase que hemos creado, y voy a agregar otra región. ¿Okay? Vamos a copiar todo esto. Voy a poner Columns Providers. Y esto también lo vamos a cambiar. Columns Provider sería el método. ¿Y qué quiero exportar? Veamos en mi DTO. Provider Response. Provider Response DTO. Quiero exportar, a mí me interesa el nombre, el email, el tipo de documento, el número de documento, la dirección, el teléfono, la fecha de creación y el estado del proveedor, en este caso la descripción. Entonces vamos a hacer esto. Y ya copiado, voy a configurar aquí, por ejemplo, para mi columna de nombre, voy a ponerlo como título nombre. Para el email vamos a ponerlo aquí email en mayúscula como columna o como nombre de columna, y la propiedad que quiero que descargue pues es el email. Para el tipo de documento vamos a crear una nueva tupla aquí, tipo de documento, y sabemos que la propiedad es document type, esta de aquí. Vamos a agregar otra más para el número de documento. Mi columna que quiero que se descargue va a ser n número de documento, y la propiedad sabemos que es el document number, y así por cada propiedad. Voy a agregar aquí la dirección, y mi propiedad a descargar va a ser el address, y lo mismo para el teléfono, y la propiedad es phone. Finalmente tenemos la fecha de creación, que es la misma, y el estado sería el state provider, que es la descripción que quiero que descargue. Entonces eso sería mi configuración. Vamos a copiar esto, o vamos a detener primero, y voy a ir a mi category controller y voy a copiar esta condición con la generación de Excel a mi controlador de proveedor, provider controller. Voy a ponerlo debajo del response. Voy a decir atraerme las columnas, en este caso de providers, get columns providers. Le pasamos el column name y response data así tal cual, y aquí hace falta llamar a mi interfaz de generación de Excel. Voy a poner read only y generation o generate Excel application, control punto para agregar como parámetro el constructor, y listo. Entonces vamos a abrir esto. Ojo que vamos a cerrar esto y tenemos que comentar el authorize también, al igual que en categorías. Quitamos y ordenamos los usos. De momento hemos comentado el authorize y vamos a ejecutar ahora sí el método. Entonces este endpoint es el de proveedores. Voy a copiar esto y voy a abrir otra ventana aquí, otra pestaña. Va a ser de tipo get también, este ya lo teníamos como get, así que no hay problema. El controlador se llama provider. Igual va a recibir después del signo de interrogación el query params de download igual a true, y vamos a dar aquí send and download. Se descarga el response.xlsx. Desde el frontend vamos a cambiar estos nombres, así que no se preocupen. Vamos a guardar y reemplazamos simplemente. Abrimos y tenemos los datos del proveedor exportado. Ok, solo existe uno, como pueden ver, pero yo puedo definir específicamente qué columnas, con qué nombre de columnas quiero que se exporte y qué propiedades quiero que se exporten, de una manera muy sencilla. Entonces aquí vamos a ir creando en esta pestaña, en esta clase de Excel Column Names, varias regiones de mis módulos o listados que yo quiero exportar. Y todo se ha hecho de una manera genérica y sencilla, usando la librería Closed XML.